Cierto día, en el bar Platón, que quedaba frente a la facultad, el bar donde íbamos los y las estudiantes, Sócrates era el de profesores, una de las compañeras sacó un libro de su mochila, queriendo recomendarlo. Se trataba de un libro cuyo título no recuerdo, pero sí su autor, que era Paulo Coelho. Sin haberlo leído, todos los que nos encontrábamos en esa mesa nos quedamos en silencio en un primer momento, y después empezamos a juzgar que se trataba de literatura de autoayuda, que no nos provocaba ningún interés. Esa compañera no terminó de cursar ni siquiera ese primer año de la carrera, y ninguno de los que estábamos en la mesa leímos nunca Paulo Coelho. Con esta anécdota comienza un artículo académico titulado La crítica también llora, de Lucía Tenina. Un texto que, si bien no está centrado en ello, desafía mis propios prejuicios acerca de la denominada literatura de autoayuda, un género que muchas personas, entre las cuales me incluyo, subestimamos como objeto de estudio. Personalmente estoy en desacuerdo con la idea de arte como sanación o salvación, en tanto esta salvación es un proceso donde el artista se caracteriza como un sujeto iluminado que arroja una luz de sentido a través de las letras para inspirar a un público lector. Pero, ¿y si mi rechazo responde más a un prejuicio que a una perspectiva crítica? En este artículo, Tenina analiza los saraos de las periferias de Sao Paulo, donde las expresiones poéticas que circulan en estos espacios responden a un principio de fortalecimiento de una estima propia. Ella lo precisa del siguiente modo: el interés se centra, en este sentido, en el cultivo no solo de los artificios literarios y el trabajo alrededor del erigirse como poeta, sino que pasa por el cultivo de la persona a partir de la poesía. Es decir, ser poeta no pasa solamente por el dominio de un vocabulario sofisticado o de una serie de recursos literarios. En el acto de leer, poeta y persona ocupan un mismo espacio de enunciación. Hace unos días, una autora que sigo en Instagram compartió en sus historias lo siguiente: gané un slam de poesía y no me tenía ni fe. Por fin mi apodo y mi desgracia amorosa me hacen ganar algo. Obvio, hablé de mi ex porque voy a exprimir mis cuernos hasta hacerme millonaria. Estas historias no habrían sido significativas para mí como objeto de análisis de no ser por el artículo de Tenina, lo que me obliga a preguntarme: ¿y si estoy sosteniendo una idea equivocada de lo que es la literatura? Quizás estamos rodeados de manifestaciones poéticas que no podemos apreciar porque creemos que tiene que estar publicado en un libro para ser consideradas como objeto de interés. Quizás no es necesario que el escritor esté caracterizado como una persona letrada, intelectual o culta para hacer valer su palabra como arte. Quizás lo que yo estoy criticando desde mis prejuicios, etiquetándolo como autoayuda o autosuperación, realmente tenga una potencia artística e incluso subversiva. Hace poco, con un amigo, retomábamos la discusión acerca de si cualquier persona puede ser un artista, o si toda persona que escribe necesariamente tiene que ser considerada escritora. Nuestra respuesta fue un no tajante. No cualquier persona puede declararse escritora. Hay un campo cultural en el que tiene que legitimarse para ser considerada artista. Pero creo que es un buen momento de revisar mis propias ideas. En los últimos videos de este canal cité a Gilles Deleuze y Félix Guattari para analizar La invención de Morel. Esta vez no los voy a aburrir con un gran análisis de la novela de Bioy Casares, pero les quiero traer una idea para pensar juntos lo literario, y es la idea de rizoma. Un rizoma es un sistema sin centro ni jerarquías, una antigenealogía. Pongo como ejemplo nuestra propia literatura argentina. Dentro de la tradición nacional sabemos que hay autores llamados canónicos, sujetos que escribieron obras importantes, como Borges, Sarmiento, Lugones, Hernández. Detrás de ellos o alrededor de ellos están los demás autores. Si contempláramos la literatura como un rizoma, quizás esos mismos autores no ocuparían un centro que opaque a los demás, porque realmente la literatura no es un espacio donde hay libros más valiosos que otros. En todo caso, hay libros más leídos, más legitimados, más aceptados, etc. Alguien del público me puede decir: estás equivocado. Para ser escritor necesitas dominar bien el lenguaje, tener buena ortografía, respetar la gramática, mantener una coherencia en lo que estás escribiendo, comunicar una idea trascendente. Y a ver, no voy a hilar muy fino en esta cuestión, pero ni la correcta escritura de un texto, ni el valor del contenido de sus enunciados son elementos suficientes para que una obra sea considerada literaria. Puede estar bien escrita y decir algo valioso, pero eso no lo vuelve arte. Y a la vez un manuscrito puede estar lleno de errores y quizás no responde al propósito de ser publicado
para decirle a la gente algo relevante, y eso puede ser considerado literario. En base a nuestro sentido común podemos pensar que si alguien ocupa un lugar dentro del sistema literario establecido es porque escribió algo que efectivamente trascendió o es significativo. Algo habrá hecho bien esa persona para ocupar el lugar que está ocupando en el sistema. Pero en este preciso momento hay miles de personas escribiendo alrededor del mundo en diferentes idiomas sobre los más diversos temas y bajo distintos intereses. En papel, en un cuaderno, en un celular, en una computadora, en un blog, en Instagram, en Wattpad, en Facebook, en fanzines, en revistas, en antologías. Muchas de esas personas creen que para ser escritor tienen que pasar por la puerta grande de una editorial y vender miles de ejemplares. Si la única literatura que estudiamos es la literatura de los grandes autores publicados, ¿no estamos cometiendo un sesgo? También me pueden responder que si todo puede ser literatura, entonces nada lo es. La crítica literaria Josefina Ludmer hablaba un poco de esto, de las literaturas posautónomas. Antes, la obra literaria era literaria porque el valor literario no dependía de otras esferas, como la política o la económica. En la autonomía, las ideas políticas de los escritores no inciden en el valor literario porque tanto la literatura como la política ocupan esferas distintas, diferentes. A Borges no le dieron el premio Nobel por sus ideas políticas, pero no puede decirse que la literatura de Borges sea conservadora o de derecha. Ahora no hay autonomía. Un libro, además de escribirse, tiene que venderse. No es solo arte, sino producto, mercancía. La percepción de su calidad literaria es dependiente de factores más allá de lo literario. Y esto no es malo, no es la decadencia de la cultura, no es la sobreabundancia de pura literatura empobrecida. Simplemente las reglas del juego cambiaron. Los que no cambiamos somos nosotros, que seguimos pensando el arte como una jerarquía de artistas donde algunos lo hacen mejor que otros, donde los mejores, entre comillas, son los que se esforzaron más o los que tienen un mayor grado de inspiración, talento o dedicación que los demás, donde las obras más conocidas son aquellas con un mayor grado de sofisticación técnica o valor cultural, etc. Quizás en las prácticas culturales dominantes y en el universo editorial esto sea una verdad, pero no es la única verdad. En los saraos que investiga Tenina y en los slams de poesía, el arte no responde a lo que pasa en el mercado o en las academias, pasa por otro lado. Al slam venía cualquiera, no hacían falta contactos ni currículum, y cualquiera tenía 3 minutos, a veces 4 o 5, porque nunca fuimos estrictos con el cronómetro, para decir un texto, si cumplía con 2 requisitos simples, que fuera un texto propio y que lo recitara de pie. Subrayo la palabra cualquiera, esa palabra que en el fondo no nos bancamos, adjetivo o pronombre indefinido, ni singular ni plural, ni masculino ni femenino. La carrera de letras no soporta la palabra cualquiera, porque no cualquiera pudo haber escrito la Odisea o el Aleph. El hecho literario es singular, tiene que ser singular, es nuestro objeto de estudio, es lo que justifica la tesis que estoy escribiendo. El slam incomoda a la ciudad letrada, porque cualquiera se hace presente y puede suceder cualquier cosa, lo que sea, lo que haya de ser, lo que esté siendo en ese momento. Cada escritor, cada obra inaugura una comunidad. De ese modo hay un irrecusable e irreprimible comunismo literario, al cual pertenece cualquiera que escriba o lea o intente escribir o leer exponiéndose, no imponiéndose. Y quien se impone sin exponerse en absoluto ya no escribe, ya no lee, ya no piensa, ya no comunica. Cualquiera puede cocinar. Ese es el lema del chef Gusteau en la película Ratatouille. Lema que el personaje del crítico Anton Ego va a cuestionar a lo largo del filme. Mientras la historia de Remy se desarrolla en función de esta consigna, nos olvidamos de lo evidente, que literalmente cualquier persona puede cocinar. Si nuestras sociedades subsisten, es porque los y las cualquieras de este mundo cocinan en sus casas para alimentarse y alimentar a otros. Esos nadies intrascendentes que no comparten las aspiraciones del artista son quienes sostienen el mundo y nadie les hace un monumento. Recordemos también que Remy quiere llegar a la esfera de la alta cocina francesa, una rata pretenciosa pero con la voluntad de serlo, y la respetamos por ello como público. Nos concentramos tanto en los sueños personales del protagonista que ignoramos lo que ocurre en el trasfondo, por ejemplo, la situación de exterminio de las ratas o la clandestinidad de la familia de Remy. El mundo le pertenece al enemigo, dice su padre, y podríamos decir que la idea del arte con mayúsculas
también. Cada escritor inaugura una comunidad, pero ¿qué pasa cuando hay un sistema literario que regula la exposición del autor al domesticarla y adecuarla a los estándares del mercado, de la academia o de los gustos de una élite? Hernández, Sarmiento, Lugones y Borges son nombres propios que ocupan un lugar en el sistema porque sus escrituras fueron posicionadas estratégica, histórica y polémicamente en el sistema literario. Posicionadas no solo por la voluntad de sus autores de seguir escribiendo, sino por distintos factores históricos, sociales, económicos y políticos, porque respondían a los intereses de los grupos que incidían en el campo cultural de la época. Los que no lograron estar, entre comillas, a su altura, no fue por falta de talento. La idea de arte en Ratatouille es antropocéntrica, obviamente, exclusivista e individualista. El lugar de la recepción de la obra de arte está escasamente representado en este filme, que pondera el genio artístico como condición fundamental del hecho estético. Es decir, el público ocupa un lugar de consumo más que de recepción, y la sensibilidad que se prestigia en la historia es la del crítico. No se profundiza en las sensibilidades de los comensales más que las mediaciones de la prensa. Ratatouille no es una mala película, todo lo contrario, me encanta, pero su relato se construye a partir de la idea de arte que ya conocemos. El contraejemplo perfecto de esto es Bichos, donde una compañía circense integrada por diversas criaturas y engañada por una hormiga inventora llamada Flint, llega a un hormiguero sometido por saltamontes. El circo es una forma de arte popular y colectivo, considerado bajo y vulgar, pero que contiene una potencia revolucionaria. Más allá de los simulacros, la presencia de los artistas tiene un efecto real en la colonia de hormigas. Esa performance de revolución produce una revolución, al principio interna en el estado anímico de las hormigas, y se va exteriorizando hasta producir un movimiento de emancipación que no se da de manera espontánea ni lineal. Los personajes tienen altibajos y recelos respecto a lo que son capaces de hacer y a lo que el otro puede aportar a la sociedad. Nadie espera nada de Flint, cuyos inventos suelen terminar en algún desastre, ni tampoco esperan nada de la compañía circense, que se presenta como un rejunte de fracasados sin propósito, incapaz de llenar salas. Esos cualquiera hacen posible la liberación de la colonia. Si cualquiera puede hacer arte, cualquiera puede hacer la revolución. No hay un artista individual del que dependa la enunciación de un mensaje revolucionario. No hay un Mesías, sino un colectivo que debe luchar por su libertad. La afirmación cualquiera puede hacer arte es peligrosa, y entiendo los riesgos. ¿Esto quiere decir que vale todo en el arte? Pongámoslo así, el arte no puede ser cualquier cosa, pero cualquier cosa puede ser arte. ¿Se entendió? No. Si me mostrás esto y me preguntás qué es, yo voy a responder, es una fruta. Si lo pegás a una pared con una cinta, ¿qué pasa? Exacto, vale un punto de PBI. El ejemplo es malísimo, pero se supone que la banana en la pared sufrió un proceso artístico que la transformó en un objeto estético. ¿Por qué me puede parecer ridícula la banana en la pared? Porque no pasó por ningún proceso técnico complejo. No hubo una voluntad de transformación sobre el objeto banana. No hubo procedimiento, no hubo trabajo. Si la obra es un objeto sin huella, sin marca, no se vuelve arte por el hecho de estar en un museo. Quiero volver a la anécdota de Tenina para repensar mi propia mirada sobre lo que creo que es lo literario y cuestionarlo. Con mucha frecuencia he visto a la gente decir que fue salvada por el arte. Al principio adherí a esa idea, luego me aparté de ella y ahora estoy en duda. Y es esa duda la que motoriza la reflexión de hoy. Durante la cuarentena en Argentina por la pandemia de COVID-19, muchas personas incursionaron en la escritura creativa y encontraron una forma de hacer catarsis, de liberarse, de sanarse emocionalmente. Y podemos celebrar eso, pero el arte por sí mismo no hizo que las personas a escala colectiva global fueran más solidarias, empáticas o aunque sea menos crueles. Entonces, ¿dónde está la salvación? ¿Qué efecto tiene la palabra poética en una sociedad cauterizada por la violencia constante que está convencida de que el arte es un gasto? No tengo respuestas inmediatas a esta interrogante que traigo, pero sí hay un hecho claro. Si hay una forma de sanación o salvación, no puede ser puramente individual, o como decimos en Argentina, nadie se salva solo.